profe. Ya, permítanme. Buenos días. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de esta semana. Un gusto y un placer saludarlos. Cuéntame, William, ¿cuál es la inquietud que tienes? No, para presentarles excusas por Marta Nieto, que Ajá. está con cita médica. Ah, bueno, no hay problema. Muchas gracias. Bueno, sin embargo, pues que vea la grabación después de Sí, cuando sí, tenga la señora. oportunidad. Muchas Bien, gracias. les cuento que estuve revisando las calificaciones, no me ha rendido mucho porque estoy apenas como en la conformación de los grupos, les voy a mostrar. Inicialmente yo tenía como la información de los grupos como me los había entregado la compañera, pero pues hay muchos que decidieron trabajar de manera individual. Entonces, pues eso hace que la calificación pues sea como más cuidadosa. Entonces aquí hay unos aprendices que ya han enviado, hay otros que no han enviado. Si quisiera hablar con Edwin Alfonso Niño Alvarado, porque él me envía un trabajo, pero él no aparece su nombre en la portada, entonces no sé qué ocurrió ahí. Eh, ya me faltan unos poquitos por revisar, entonces en el transcurso de la tarde queda organizado este archivo con los diferentes grupos, con el resultado de la primera entrega. Hay aprendices que no han entregado el archivo. Y pues seguiré con la 2, la 3, y ahí ya mañana estará eh, evaluado estas actividades. Los que tienen que corregir, pues revisen cuál es la corrección, cuál es el detalle que les hizo falta para que lo tengan presente. Y vuelvan a enviar el archivo. Recuerden que uno solo por equipo o por grupo es el que envía la corrección. Muy bien, eso con relación a las calificaciones. Con relación al tema del día de ayer, no sé si tengan alguna pregunta, alguna observación. Casi que ayer resolvimos todos los ejercicios, entonces pues ahí vamos. Muy bien. Los temas para el día de hoy. Entonces hoy vamos a seguir trabajando con la función sí, pero vamos a insertar unas nuevas funciones como la moda.1 y vamos a colocarles condiciones a la función contar y a la función sumar. Cuando yo le pongo esas condiciones, es decir, por ejemplo, si yo llegase al salón de clase, imaginémonos que estamos todos en el ambiente de formación, en el SENA, yo pregunto, ¿cuántos aprendices somos? Entonces alguien me dirá, profe, en la lista somos 35. Eso estaría utilizando la función contar. Pero si yo les digo, de los, en este salón, de los aprendices que estamos acá, ¿cuántos son mayores de 20 años? Entonces ahí estoy poniendo una condición para la cuenta. ¿Cuál es la condición? Que sean mayores a 20 años. Entonces de los 35 puede que sean 15 mayores a 20 años. Entonces ya con esa condición le estoy poniendo un criterio para contar. Lo mismo para la suma, entonces es lo que vamos a ver el día de hoy, y otras opciones para formato condicional. Entonces, empecemos. En este archivo que se llama S4, pues van a encontrar varios ejercicios para realizar.
Y esos ejercicios pues los van a tener que realizar con las funciones que estamos viendo en este momento. Yo he escogido algunos para que trabajemos como para hacer la explicación. En el primero que seleccioné es uno que se llama depto, donde dice que utilizando la función sí, debemos obtener el resultado en la gratificación teniendo presente el departamento. Tenemos unos nombres, tenemos un sueldo y tenemos un departamento al que pertenecemos, ya sea al departamento A o al departamento B. Y nos toca calcular la gratificación, que es como una bonificación. Esa bonificación va a depender del departamento al que yo pertenezca. Si soy del departamento A, mi bonificación será del 25%. Si no, será del 20%. Entonces, ¿de quién depende esa bonificación? Del ¿Cómo creen? departamento. Del departamento. Entonces ya tengo un punto de partida. Voy a llamar la función sí. Y la prueba lógica pues será comparar el departamento primero, del departamento de la primera persona. Y como estamos hablando de letra, recordemos que debo compararlo con el signo igual. Si esa posición de celda es igual a esta que hay aquí, ¿qué sucede? Entonces, coge mi sueldo y lo va a multiplicar por este porcentaje, por el primer porcentaje. Si no, pues ya es porque mi sueldo va a tener que ser multiplicado por el siguiente porcentaje. Es decir, o soy del uno de un departamento o soy del otro. Le doy a aceptar y ya obtengo el valor de la gratificación o el valor de la bonificación. ¿Puedo arrastrar para completar? ¿Ustedes qué dicen? Sí, señora. Bueno, vamos a Pero se debe arrastrar. fijar. Pero tengo que fijar exactamente. Ah, ¿Qué bueno. tengo que fijar? Entonces tengo que fijar esta comparación, es decir, la comparación del primer departamento. Debo fijar ese 25% y debo fijar el 28%. Si no, pues no voy a obtener la respuesta. Como sueldo y bonificación son en pesos, pues le coloco el formato. Y de esa manera completo el ejercicio. Entonces, si yo reviso, por ejemplo, a Paola, que es la última persona, pues ahí puedo ver claramente que las celdas involucradas están correctas, que hay una fijación de unas posiciones de celda, lo que me asegura que el resultado es correcto. Entonces aquí tenemos la función sí nuevamente. ¿Alguna pregunta? Es la misma función que trabajamos el día de ayer. Perdón, profe, disculpe. Usted me dice que toca fijar las tres celdas. Estas tres celdas, esta y esta. La A, la B, el No, departamento. la B no, porque es que yo comparo con una. Entonces yo digo, yo soy de A, ¿sí? Que es la primera comparación. Si soy de A, multiplíquemelo por el 25%. Y como no hay más condiciones, o soy de A o soy de B. Entonces, si no soy de A, entonces multiplíquelo por el 20. No necesito, entre comillas, tomar en cuenta el B. Aquí podría ser cualquier otro valor y el resultado va a ser el mismo, porque el punto de comparación inicial es este de acá. Miren, observen acá.
Si quieren lo volvemos a plantear. Yo estoy comparando esta posición de celda, o sea, el departamento de la primera persona, lo estoy comparando con este primer valor. Ese es el punto de partida. Ahora, ese valor lo voy a fijar porque ese va a ser el punto de comparación de todos los demás. Entonces estoy diciendo A es igual a A. Si eso es verdad, entonces coja el sueldo y multiplíquelo por el 25%. Y voy a dejar esa celda fija también porque ese va a ser ese punto de comparación, o sea, esa multiplicación ya fija. Entonces, fíjense que si no es el 25%, pues, ¿qué me queda? Que sea el 20%. Entonces, por eso tomo mi sueldo y lo multiplico por el 20%. Y de esa manera ya puedo arrastrar. Mañana vamos a ver un caso donde ya hay más departamentos. Entonces está el departamento, puede estar el departamento C, el departamento D, etcétera, etcétera. Ahí sí ya resolver este ejercicio con tantos departamentos no va a ser fácil con una sola función sí, porque tengo varios criterios para comparar. Ahora sí te quedó claro. Listo, profe, sí, señora, gracias. Bueno, entonces fíjense que la función sí que vimos ayer era ponga hola o ponga adiós si depende de un número. Es más o menos parecido a esto. Si depende de un departamento, póngale el 25 o póngale el 20. ¿Sí? Es más o menos parecido. Entonces aquí van a encontrar otros ejercicios con la función sí. Este es muy parecido a adepto, solo que aquí tienen que revisar a qué EPS pertenece. Pero también tenemos otros ejercicios donde vamos a tener que revisar pues las nuevas funciones que les estoy diciendo. Las de contar punto sí y las de sumar punto sí. En este ejercicio que se llama SQ, tenemos unas referencias, tenemos una descripción de unos productos, hay una clasificación de los tipos de producto y un valor en ventas. Entonces es igual que el ejercicio que les planteé del salón de clase. Tengo una cantidad de productos, entonces si a mí me dijeran cuántos productos hay, pues simplemente yo con la función contar o contará, puedo determinar cuántos productos hay. Entonces, por ejemplo, en este momento, si ustedes me preguntan cuántos productos hay, recuerden que aquí hay una opción en la barra de estado que me hace el recuento. Entonces yo digo, hay 300 productos. Pero el ejercicio me está pidiendo que cuente cuántos productos hay del tipo A, del tipo B, del tipo C y así sucesivamente. Entonces, aquí donde dice cantidad de productos, pues voy a tener que utilizar una función que me permita hacer ese conteo con esa condición. ¿Cuál es la función? Entonces ya les decía que es la función contar.sí. Vamos a buscarla por acá. Y esa función lo que hace es contar las celdas en un rango que coincidan con la condición dada, es decir, con la condición que yo necesito. Entonces, teniendo presente la definición, dice que debo contar las celdas en el rango que coincidan con la condición dada.
¿Cuál es la condición que me están dando a mí? La referencia, la descripción, el tipo de producto o las ventas. ¿Cuál es la referencia que me están dando a mí en este momento? El ¿El descuento. tipo de producto? El tipo de producto. Ese es el criterio. Entonces, por lo tanto, el rango que yo voy a seleccionar es el tipo de producto. ¿Sí? No sé si me hice entender. A mí me están preguntando cuántos hay de tipo A, de tipo B. Entonces, ¿en dónde tengo que ubicarme? De ubicarme en ese rango. O sea, es decir, debo seleccionar todo este rango. Y cuando seleccione el rango, entonces defino el criterio. ¿Cuál es el criterio? Entonces el criterio es este dato que está aquí. Porque esa es la condición que me están colocando. En algunas ocasiones no tengo la posición, ese valor no lo tengo escrito en alguna posición, entonces a veces colocan datos como esto, que el criterio sea igual, entre comillas, a A, ¿sí? Pero cuando yo tengo la posición de celda, pues es mucho más fácil ubicar ese dato a través de posiciones de celda. Entonces aquí le doy a aceptar y él dice que hay 39 productos del tipo A. Me piden calcular para el tipo B, para el tipo C. Entonces, digamos como la dinámica es la misma, entonces basta con que yo plantee este ejercicio en la primera celda, fije el rango, porque el rango es el mismo para todos, y de esta manera puedo arrastrar y completar la información. ¿Por qué puedo arrastrar? Precisamente por lo que les estoy diciendo. Yo dejé fijo el rango y está variando es la posición de celda del criterio. Entonces, de esta manera, tengo la certeza de que al seleccionar todo el rango y al haberlo fijado y al haber escogido posición de celda para el criterio, la cuenta va a ser correcta. ¿Alguna pregunta hasta aquí de la función contar.sí? Profe, yo tengo una pregunta. Digamos Dime. que lo que tú explicaste antes, que en caso de que el producto, digamos que el tipo de producto, el rango, el criterio no esté escrito en una celda, se Ajá. escribe, pues lo que habías explicado anteriormente era que se escribía con paréntesis, porque esta vez se escribe con el igual, No, con paréntesis no. con las comillas, perdón. Con comillas, sí. Pues porque aquí estoy diciendo que sea igual a esa letra. Acuérdense que cuando yo utilizo letras, la única forma es que sea igual. Ah, ok. ¿Sí? Sí, profe, ya. Gracias, Muy profe. bien. Listo. ¿Alguna otra pregunta de la función contar.sí? ¿Qué es el secreto de la función contar.sí? Si, por ejemplo, a ustedes le hubieran dicho, dígame cuántos productos de cerveza hay, entonces, ¿cuál sería el rango que debería yo escoger? El SKU, la descripción de SKU, el tipo de productos o las ventas. ¿El mismo ¿Cuál tipo de creen? producto? El mismo tipo de producto, dice el compañero. No, porque es que mira que si yo voy a buscar en este rango, que es el tipo de producto, la palabra cerveza ahí no existe. Entonces me va a salir que no hay un resultado, o sea, un resultado equivocado. Porque yo debo buscar, o sea, yo debo seleccionar el rango de acuerdo a lo que me están pidiendo.
Entonces, si me están pidiendo cervezas, pues no voy a poder escoger aquí, porque aquí no existe la palabra cerveza. Aquí sí aparece. Yo estoy viendo por acá unas cervezas. O cerveza, porque también si busco cervezas, no aparece porque la palabra es cerveza. ¿Sí me hago entender? Si es claro lo del criterio, cuéntame. Profe, qué pena. Lo que pasa es que en el contar sí, yo le acabé de fijar, pero ahora todas las celdas me dan el mismo valor. Entonces, quizá lo que tú fijaste no fue el criterio, no fue el rango, sino el criterio. Porque si tú dejas el criterio fijo, pues está comparando con la misma posición. Espérame, profe, yo miro. Revisa a ver. Ah, sí, profe. Era que había fijado también el H7. El H7, claro, Sí, pues sí, me va a señor. dar todo el mismo valor, porque tú le estás diciendo, búsqueme solo este dato. Profe, Gracias. Dime. en ese ejercicio que acaba de explicar, solamente debemos fijar las columnas donde está el rango, ¿no? Únicamente. Sí, únicamente es lo que se fija, porque lo que tú le estás diciendo es, en esta selección, en este rango, búsqueme eso. Miren qué ocurre, voy a borrar acá nuevamente. Miren qué ocurre si yo no fijo el rango. Reciente, contar puntos sí, y selecciono el rango. Este sí es un poquito largo, pero pues es normal encontrar información de eso. Y el criterio, entonces ya sabemos que es esta celda. ¿Listo? Le doy a aceptar. Se me olvidó fijar el rango y arrastro. Entonces sí, ahí obtengo unos resultados. Pero ¿qué pasa cuando yo reviso, por ejemplo, la posición G? Miren desde dónde está empezando el rango. Porque no lo fijé, entonces él se está desplazando. ¿Qué quiere decir esto? Que usted está dejando datos aquí por fuera, porque el rango se corrió. ¿Sí? Entonces, por eso debo tener la precaución de mirar desde dónde estoy contando. Entonces, miren que la cuenta no es correcta, porque usted me está diciendo en este momento que hay 31 productos de la G. Si yo le doy doble clic acá, fíjese que ya hay un dato de la G que me está dejando por fuera, porque el rango está corrido. Entonces la respuesta va a ser incorrecta. ¿Sí es claro? ¿Solo se corre del Sí, inicio o profe, también muchas del final? gracias. Bueno, cuéntame, William. Solo se corre del inicio, o sea, no tomaría en cuenta algunos Algunos términos del parámetros. comienzo, algunos parámetros del comienzo o también del final. No, mira O que aleatorio. al final, bueno, entonces se corrió al inicio y al final, pues también estaría corrido, pero hacia, digamos, tomando datos que no hay. Profe, es que a mí en la tabla que su merced tiene a la parte de arriba, a mí me da diferente. Ya miramos, espera un segundito. Acá, Sí, señora. pues Pues, aquí te debe estar dando diferente porque está corrido. Sí. Está corrida la cuenta. Para el primero sí tiene que dar exacto. Voy a fijarla nuevamente para que nos dé de forma correcta. ¿Sí ven que ahora sí hay unos datos que se cambiaron? Yo vengo sí, profe, aquí, ahora sí, sí, señora. le doy exactamente. Si ves lo que estaba explicando, los datos dan diferentes si yo no fijo el rango. Si no le digo, mire, este rango va de aquí hasta acá. Muy bien.
Entonces miremos ahora cómo nos va con la suma, porque ahora nos toca mirar cuánto es el total de las ventas de acuerdo a cada producto. Entonces aquí lo que vamos a utilizar es la función sumar.si. Vamos a hacer una suma, pero dependiendo de un criterio o condición. Mire, dice, suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Aquí nos aumenta un argumento más. Aquí tenemos rango y criterio, que es muy parecido a lo de contar.si. Pero aquí me está adicionando un argumento para seleccionar un rango de suma. Entonces, vuelvo y juega. ¿Cuál es el dato o la condición que me están pidiendo? Descripción o tipo de producto o ventas. Tipo de producto. Tipo de producto. Entonces, vuelvo y juega el rango. Selecciono el tipo de producto. Si yo ya me supiera de memoria el rango, lo escribiría y no tendría que seleccionarlo. Ya sé que lo debo fijar. ¿Cuál es el criterio? Pues la primera celda que hay aquí en mi tablita. Y ahora, ¿cuál será el rango de suma? ¿Cuál es el rango que debo seleccionar para sumar? Entonces, de los que tengo en la tabla, ¿cuál es el rango que debo seleccionar? El de SKU, el de descripción de SKU, tipo de productos o ventas. Ventas. Ventas, porque ese es el dato donde están los números o las cantidades que yo quiero sumar. Entonces, selecciono el rango de ventas. También lo debo fijar porque pues es el rango donde están los valores. Le doy a aceptar y como ya dejé fijo los rangos, simplemente es completar. Entonces, de esta manera, fíjense que si yo me ubico en G, tengo la certeza de que he seleccionado el rango de productos que corresponden, que el criterio es el tipo de producto G y que seleccioné el rango completo de ventas, por lo tanto, el dato es correcto y le puedo dar el formato y de esta manera sé que del tipo de producto, por ejemplo, D, hay 35 productos y esos 35 me suman 21.407. ¿Sí? Y así 37 productos. sucesivamente. ¿Señor? Del producto de hay 37. Ajá, exacto. Entonces, estas dos funciones son muy prácticas porque, vuelvo y le repito, yo llego al salón de clase y pregunto, ¿cuántos estudiantes hay? Profe, en la ficha somos 35. Muy bien, pero ahora díganme, ¿cuántos son de género masculino? Ah, bueno, si ya están hablando de género masculino, entonces somos 27. Quiere decir que el resto son de género femenino. Y así yo puedo sacar varios criterios para contar. Aquí hay otro ejercicio que se llama estados básicos, que es muy parecido al anterior, porque debo utilizar la función contar.si y sumar.si. ¿Cuál es la diferencia del planteamiento de este ejercicio? Aquí me están diciendo que tengo unos estados de la República Mexicana. Aquí están los estados. Cada estado tiene una superficie y tiene una población. Y esos estados están clasificados en algunas regiones. Esa es la información que tengo. Entonces me piden completar la tablita que hay acá. Me dicen que de la región noreste
cuántos estados hay y cuánto es la superficie de esas regiones. Entonces, es más o menos parecido al planteamiento anterior. ¿Cómo identifico el número de estados? ¿Con la función contar.si o con sumar.si? Contar.si. Contar, porque me están diciendo número de estados. Entonces me voy a ubicar acá en la reciente y me voy a contar.si. Estoy ubicando son los números de estado. Entonces, ¿qué rango es el que debo seleccionar de mi tabla que está registrada ahí la información? Debo seleccionar estados, superficies, población o región. ¿Qué rango debo colocar ahí? El de la Estados. columna B. El de la columna B, que son estados. Sí, señora. Bueno, voy a escoger los estados que ustedes me están diciendo. Acá. Hasta Zacatecas. ¿Y cuál es el criterio? El criterio es que sea de la región noreste. Ah, que tengo que seleccionar y fijar el rango. Listo, ya los fijé. Y le voy a Ay, dar no, a profe, aceptar. el Me rango da es región, 0. El porque el rango rango es es región. región. Claro que sí, No, acuérdense, claro. ¿Qué estoy buscando yo? El número de estados que hay por región. No se dejen confundir. Aquí aparece el número de estados, pero ese estado pertenece a una región. Entonces aquí lo que me están pidiendo es, por región, ¿cuántos estados hay? Entonces el rango que debo seleccionar son las regiones. ¿Por qué me dio 0 cuando seleccioné el rango anterior? Porque resulta que la palabra noreste no aparece en los estados. ¿Sí ven? Por eso cuando escogí el rango anterior me dio 0. Yo debo seleccionar el rango donde están las palabras o los criterios. ¿Sí les quedó claro? Dudas, los veo como muy callados. Profe, Dime. en el anterior le quedó 0 porque es que ahí bien claro en el cuadrito le está preguntando son las regiones, no los estados. Sí, ahí me está diciendo es que cuente cuántos estados hay de cada una de esas regiones. Entonces, mire, resulta que es como si nos pusieran en nuestro ejemplo aquí en Colombia, los estados fueran los municipios y las regiones fueran los departamentos. Entonces, en esta lista me están diciendo que de Cundinamarca, por ejemplo, que fuese el noreste, ¿cuántos municipios hay? Entonces, fíjense que está relacionado estado con una región. Y aquí me están pidiendo es el número de estados que hay por regiones. Entonces, por eso puedo seleccionar el rango, arrastrar y poder verificar cuántos hay. Si yo le doy doble clic, entonces el rango está perfecto, el criterio está muy bien, por eso el resultado está correcto. Y fíjense que en la cuenta tenemos 32 estados, aquí me está dando inclusive ya el total. ¿Sí? Ahora para la superficie de la región. Entonces, pues debo seleccionar la función sumar.si. ¿Y cuál será el rango? El rango viene siendo el mismo de las regiones. Lo dejo fijo. ¿Cuál es el criterio? El criterio es la primera región que hay aquí. ¿Y cuál es el rango de suma? ¿Superficie o población?
Superficie, profe. Superficie. Entonces vengo, selecciono el rango de superficie, lo fijo y le doy a aceptar. Entonces vengo, selecciono y arrastro. Si tienen dudas, voy a escoger la región sur, que dice que tiene apenas 2 estados. Como es pequeñito el rango, voy a buscar acá la región sur. Mire, aquí ya encontré uno. Vamos a ver dónde está la otra región sur. Acá está la otra. ¿Hay otra región sur? No. Entonces, fíjense que hay 2 estados de la región sur, que son estos 2 que aparecen acá. Y que la suma de esa superficie es de 159.113. Lo voy a hacer por acá. Entonces, sumo esta superficie más esta superficie y debe darme el mismo valor, 159.113. ¿Sí ven? Que si usted ha seleccionado los rangos de manera correcta y ha aplicado el criterio, no va a haber ningún problema. Entonces vuelvo y le repito, ¿qué es lo que debo tener presente para escoger el rango no de suma, sino el primer rango? Usted debe verificar que el dato que usted va a buscar o el dato del criterio esté contenido en ese rango. Porque si ven lo que nos pasó hace un momentico, escogimos el rango de estados y estábamos buscando noreste, pues el resultado es 0 porque en este rango de estados nunca va a aparecer la palabra noreste. Entonces por eso nos dio 0. ¿Listo? Preguntas, inquietudes. Entonces acá tienen otros ejercicios para hacer de esa manera. Muy bien. Desde los temas que estamos viendo, ya vimos sí, contar puntos sí y sumar puntos sí. Nos falta una función que se llama moda.1. Me voy a ubicar aquí en SQ. Esa función moda.1 dice que devuelve el valor más frecuente o repetitivo de una matriz o rango de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que esta función lo que hace es que del rango que yo seleccioné o los rangos que yo haya seleccionado, me dice cuál es el valor que más se está repitiendo. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuál es el dato que más se repite aquí en las ventas, cuál es el precio que más se está repitiendo. Entonces, selecciono el rango y él me dice que el número que más se está repitiendo es el 811 en ese rango que yo seleccioné. No me va a decir cuántas veces está repetido, sino que me va a decir es cuántas veces se repite, cuál es el número que se está repitiendo, no cuántas veces. Entonces, con esta función, quizás es de las que nos sirven como para hacer análisis de resultados y verificar, por ejemplo, ese tipo de condiciones. Aquí me está diciendo que es el número 811. Entonces, miremos, aquí hay una vez el 811. Vamos a ver, debe haber otro 811 por ahí. Aquí lo encontré. Por eso es el dato que más se está repitiendo. Porque está 2 veces. Muy seguramente
y seguramente los otros números no se están repitiendo. ¿Listo? Entonces esa es una función que me permite simplemente mostrar el dato más repetitivo en una selección o en un rango. Si el interrogante fuera lo contrario, ¿Cómo así? es decir, si en este caso pues hay mucho número de una sola repetición, pero si Ujú. fuera a buscar el que menos se repite, No, ahí es el que más se repite, pero déjame yo reviso si hay alguna función, porque dentro de la versión que yo tengo no existe. Inclusive hay versiones antiguas donde la función moda.1 no está. No sé en las versiones nuevas si haya alguna función que diga cuál es el que menos se repite, dices tú. sí señora. Bueno, lo voy a buscar. Voy a buscarla a ver si hay una función. Gracias. Bien. Si ustedes quieren verificar, entonces, por ejemplo, repitamos por acá el 524. 524, pongamos por acá 524. Y miremos nuevamente la función. Algo pasó acá con el 524 que lo coloqué 2 veces, 3. Vemos nuevamente y seleccionemos la función. Pero se quedó pegado el 811, no sé por qué no me lo está tomando este 524. Lo coloqué por acá también. ¿Quedaría fijada alguna orden? Eso es lo que quiero mirar. Ah, mira, ya ahora sí. ¿Sí ves? 524 ahora es el que más se repite. Ya se actualizó. Bien, entonces con esa función lo que usted hace es verificar el dato que más se está repitiendo. También con la función contar.si puedo tener dentro del criterio algunos comodines. ¿Alguien sabe qué quiere decir comodín? Las personas que de pronto juegan cartas o hay algún tipo de juegos que aceptan comodines. ¿Alguien sabe qué es un comodín? Una, ¿Ni idea? una opción que se puede acomodar a varias Es oportunidades o algo así. un dato que se acomoda, que se ajusta. En el caso de las cartas, es una carta que se ajusta a lo que yo tengo y me ayuda. Una Entonces baraja. aquí existe lo mismo. En este planteamiento tengo un dato de cursos y tengo unas secciones. ¿Qué es lo particular de las secciones? Fíjese que vienen 3 números y terminan con una letra. 3 números y terminan con una letra. ¿Sí? Entonces lo que me están pidiendo aquí es que cuente las secciones que acaban con la letra A. No me están diciendo que empiecen con los números, sino que necesito saber cuántos terminan con la letra A, independiente de los números que acompañen a la letra. Entonces simplemente es con la función contar.si. ¿Cuál es el rango que debo escoger? Pues las secciones. Pero ¿cuál es el criterio que debo seleccionar? Entonces, como las letras vienen acompañadas de números,
yo lo único que voy a escribir es el asterisco para decir que ahí hay unos números o hay un dato, hay un comodín y que terminen en la letra A. Es decir, lo que haya antes de la A no me interesa, por eso le coloco un asterisco, que quiere decir cualquier valor, pero que terminen en la letra A. Le doy a aceptar y entonces él me cuenta que hay 5 datos que comienzan con la letra A, que terminan, perdón, con la letra A. 1, 2, 3, 4 y aquí está el quinto. ¿Sí? Ahora con la letra B. Entonces selecciono lo mismo, selecciono el rango y el criterio, entre comillas, va a ser asterisco, no me interesa qué hay antes, la B, cierro comillas y le doy a aceptar. Me está diciendo que hay 5 con la letra B. Vamos a verificar. Entonces pongámosle color este de acá. Hay 1, hay 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál sería el resultado para los de la letra C? Pues 3 porque es lo que me queda, pero lo vamos a plantear con la función. ¿Y puedo copiar la fórmula y solo reemplazar la C? Sí, sí, claro, pero pues acá lo estoy haciendo para que ustedes puedan verificar. Es que comience con cualquier dato y que terminen en C. Entonces, si ven que aquí ya la respuesta es 3, que son los datos. Entonces, el comodín que yo utilicé es el asterisco y él se ajusta y se acomoda a los datos que están previos o están antes a la letra. Si el ejercicio fuese lo contrario, que los números estuvieran aquí después, ¿cuál sería el planteamiento? Lo voy a colocar acá. ¿Cuál sería el planteamiento? Les voy a ayudar. Contar puntos sí, escojo el rango. Entonces necesito saber cuántas secciones empiezan con la letra A. ¿Cómo describo yo ese criterio? Bueno, entre comillas. A y el asterisco. A y el asterisco. Cierro comillas, le doy a aceptar y efectivamente la cuenta es 1. ¿Sí? Ahora bien, la A no necesariamente la tengo que escribir en mayúscula. Si ven que aquí el criterio lo escribí, la A y luego el asterisco. Entonces recuerden que Excel no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? ¿Qué ocurriría? Voy a colocarlo por acá. Si vienen 2 números, una letra, y luego voy a ponerla en mayúscula para seguir acá. ¿Dónde fue que lo coloqué? Acá. 2 letras, 2 números, una letra y un número. Entonces, ¿cuál sería el criterio? Voy a colocar otro por acá para que la cuenta nos quede. Ya sabemos que el resultado va a ser 2, pero ¿cómo lo planteamos? Entonces, el rango es el mismo y el criterio entonces sería, entre comillas, asterisco a asterisco. Cierro comillas. Permítame un segundito, porque me está dando 7, debería dar solo 2.
está contándome lo que hay después de la A. Espérate, le voy a colocar acá. Estos de la A se los voy a quitar acá. Ya les explico qué estoy haciendo. Porque él me está contando estos adicionales que yo coloqué a la cuenta que tenía, a la cuenta inicial. Hay otro que termine con A por acá. No, pero me está contando que hay 3 con una A en la mitad. Este sería un dato. Este sería el 2. ¿Y cuál sería el número 3? Este de acá. Listo, ahora sí me quedo en 2. ¿Qué sucedió en esta última condición que yo les estoy colocando acá? Que él tomó antes de lo que había en A como un número y después de la A, como también le dije, un asterisco. Lo que había después de la A también lo tomó en la cuenta, por eso a este resultado inicial que nos estaba dando 5, le sumó los 2 criterios que yo estaba colocando. ¿Sí les quedó claro qué fue lo que pasó? Sí, señora, pero si se presenta No el ejemplo, entendí. ¿No entendiste? Voy a devolverme a todo el ejercicio inicial. o sea, si el listado tuviera todas esas opciones, entonces, ¿cómo lo plantearía? Lo que pasa es que dependiendo de las condiciones, porque por ejemplo, hay ejercicios donde sí requieren los números después de las letras o donde no se requiere. Entonces habría que revisar cuál es el planteamiento. Este es el ejercicio inicial. Este es el ejercicio inicial donde el planteamiento fue decir cuántos datos terminan con la letra A. Entonces, por eso el criterio lo escogimos asterisco para reemplazar esos 3 datos, estos 3 datos iniciales que hay acá, estos 3 números, los reemplacé con asterisco y que terminaran con la letra que estábamos buscando, ya sea la A, la B o la C. Hasta ahí es claro. Pero les decía yo, ¿qué ocurre si en vez de que la letra fuera al final, voy a quitar la C, fuera al final, que no fuera al final, sino fuera al comienzo, C mayúscula? Entonces, ¿cómo coloco ese criterio? Entonces, ese criterio lo voy a plantear es de la siguiente manera. El rango sigue siendo el mismo, ¿cierto? Pero el criterio ahora es que comience con una letra, que en este caso colocamos la C, pero de ahí para adelante no me interesa, es decir, que tenga un asterisco para los datos que están delante de la C. Cierro comillas y él viene y me dice que hay uno que cumple esa condición. ¿Cuál es el uno que cumple esa condición? Este que está por acá. Este que está aquí. Porque está empezando con una letra que es la C y de ahí para adelante hay unos números. Y fíjense que la cuenta aquí de la C ya se me disminuyó porque ahí no está cumpliendo con ese criterio. Hasta ahí es claro, ¿sí? Sí, Bien. señora. Sí, señora. Ahora les digo yo, ¿qué ocurriría si la letra va en medio? Entonces voy a colocarle unos datos acá. En medio de la C. O sea, la C va en medio de números. Fíjense que aquí ya me puso 0
porque este dato no está cumpliendo el criterio que yo le coloqué, que era que arrancara con C. Entonces, en este caso, ¿cómo debo plantear el ejercicio? El rango es el mismo. Y el criterio ahora, ¿cuál va a ser? Que hayan unos números antes, que esté la letra C y que haya unos números después. Cierro comillas. ¿Y por qué él me está contando 3? Le voy a dar a aceptar y ya les digo por qué me está contando 3. Miremos los que están involucrados con la letra C. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro, que están involucrados con la letra C. Esos son los que él me está contando. ¿Por qué? Este primero cumple, me voy a ubicar acá, este primero cumple porque aquí hay unos números, es decir, hay un asterisco, hay una letra C y hay unos números después que es el asterisco. Por eso ya llegó el primero. Con el siguiente, hay unos números para el asterisco, hay una C que cumple con la condición, pero de aquí en adelante él toma estos espacios libres como si hubiese algo más. ¿Sí? Por eso me lo está contando. A este y a este. Por eso el resultado es el 3. Diferente que más adelante vamos a ver un ejercicio con los nombres y los apellidos, donde dice, cuénteme cuántos nombres comienzan con O y cuántos apellidos comienzan con S, o con Z, o con P, con cualquier dato. Porque ahí yo tengo que darle el formato de espacio. Vamos a mirar acá. ¿Qué ocurriría si yo le doy un espacio y coloco unos números? Entonces, él le está dando espacio y todo lo que él encuentre por delante de la C, para él representa ese asterisco que yo le puse en esta condición. ¿Sí? ¿Más o menos claro? ¿Más o Sí, menos señor. confundidos? Entonces, con los comodines, pues hay que tener cuidado y presente cómo los voy a plantear. Pero son una muy buena ayuda cuando tengo este tipo de datos para resolver. Y por último, de los temas del día de hoy, nos queda otra opción de formato condicional. Voy a ubicarme aquí mismo y voy a seleccionar este rango. Y dentro de formato condicional también puedo reemplazar la información a través de barras de relleno. Entonces, usted lo único que tiene que hacer es seleccionar el color de relleno que quiere colocarle y lo que dice es que agrega una barra de datos coloreadas para representar el valor en una celda. Cuando mayor sea el valor, más larga será la barra. Entonces, recuerden lo que quiere decir un formato condicional. Un formato condicional lo que quiere decir es que me va a marcar tendencias y modelos para resaltar visualmente valores importantes. Entonces, si yo escojo barras, entonces voy a escoger, por ejemplo, esta barra. Cuando yo le aplico el formato condicional, voy a ampliar un poquito más acá el ancho de la columna. Observen que lo que él me está colocando es barras de acuerdo, el tamaño de la barra de acuerdo a la cantidad de información que haya. Entonces, aquí visualmente puedo observar que los números más grandes son los que están casi la barra completa, y que los números más pequeños pues puede ser este o este, porque las barras son las más pequeñas. Entonces de esta manera yo puedo identificar
qué números son los más grandes o son los más pequeños. Esto cómo lo hago a través de la opción de formato condicional, barras de datos. Entonces le puedo colocar un relleno sólido, perdón, un relleno sólido o degradado o aplicar más reglas. Y aquí mirar todas las opciones que me dan para escoger y aplicar esos rangos. Entonces, si quiero quitar el formato, recuerden que le borro las reglas y ya le he borrado el formato condicional. Entonces, esos son los temas del día de hoy. Les repito que tienen aquí varios ejercicios para realizar y poder aplicar estas funciones que acabamos de ver. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? El ejemplo de las letras, ¿De cuáles letras? donde estábamos viendo el ejemplo de la C. Este de acá. Exactamente. Ese es color amarillo, la profesora se lo colocó manualmente. ¿Hay Sí. opción de colocarlo dependiendo del valor que tenga la celda? Voy a esperarle, voy a regresar acá a los datos como estaban. Estoy dándole deshacer para quitar todo esto de acá y dejarlo en su estado original. Creo que me quedó algo mal porque ahora sí. Es decir, este rango, colocarle un formato condicional, ¿es lo que tú me dices? Sí, señora. Ejemplo, las que acaban en A, ponerle un color, las que acaban en B otro y las que acaban en C otro. En este caso tendríamos que mirar estas reglas que hay acá, porque por ejemplo estas condiciones de mayor y menor no sirven, las de entre tampoco, ni que es igual. De pronto estas que, donde dice texto que contiene. Vamos a mirar acá. Y fíjese que ahí sí me lo está dando. ¿Sí ves? Voy a colocarle el formato personalizado que me coloque el amarillo y aceptar. Entonces ahí están las celdas que contienen la letra A. Un asterisco, pero que contienen la letra A. Si quiero seleccionar las de B, entonces que el texto contenga la B y le voy a colocar acá fuente, no, relleno. ¿Qué color? ¿El morado? Verde claro. El verde claro, uno de estos verdes. Y ahí me le quedó en el verde claro. ¿Sí? Sí, señora, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Bien, entonces mañana vamos a trabajar otro tipo de funciones, otro tipo de ejercicios. En este espacio voy a aprovechar para terminar de revisar las entregas, terminar de cuadrar los grupos. Por favor, si no lo han enviado, háganlo en este momento que voy a revisar la primera actividad, porque es que después ustedes van a quedar aquí con un cuadrito rojo de no entregado y pues ya, si termináramos el curso hoy, pues obviamente que ni estos que están en NE, ni en I, ni en C van a pasar. Entonces procuremos hacer las entregas, aprovechemos, ya llevamos 2 semanas, pues semana y media trabajando en esto.
sería importante que fueran haciendo las entregas de manera oportuna y pues con eso vamos adelantando la calificación. Esa es mi recomendación del día de hoy. No sé si tengan alguna otra pregunta, algo que quieran comentar. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Te saluda Edwin Niño. ¿Cómo ¿Cómo amaneces? Muy bien, gracias a Dios. Profe, viendo la lista, estoy en rojo, pero mis trabajos los he entregado relativamente oportunamente. Edwin, mire, Edwin, acabé de revisar y estaba preguntando por ti, porque es que en la entrega de la primera actividad, justo el archivo que tú envías, en la portada no está tu nombre, entonces yo digo, pero si Edwin no aparece en la portada, aquí inclusive te coloqué el comentario, en el archivo su nombre no está en la portada, por favor aclararme, porque pues quedo yo perdida, ahí está una entrega, pero en la portada no está tu nombre. Aquí estás solito, ponle cuidado, aquí estás como si lo hubieras entregado solito este archivo. Pero en el otro, aquí me entregas uno que está, es Luz La Rota y María Quintero. Entonces quedo perdida. O están trabajando los tres, o estás trabajando solo. Si estás trabajando solo, me enviaste la mitad. Y si están trabajando los tres, pues no te están relacionando. Entonces, por eso es importante que me lo aclaren. Ya te entendí, profe, no, se me traspapeló ahí. Algo sucedió. Ya te Listo. lo modifico. Entonces, si no te lo deja modificar acá o no lo deja actualizar, me lo envías al correo. Recuerden que mi correo es oaldanaz, ana.edu.co. Y con eso yo hago la aclaración porque quedé perdida. Lo siento, profe, ya te lo corrijo. No te preocupes. Profe, Bien, dime. ahí hay una columna en la que hay unos numeritos a que hacen referencia. Ah, bueno, estos numeritos yo les estoy colocando acá, perdón, estos numeritos que hay acá, es el grupo. Entonces los que están en este momento como grupo 0 es porque están trabajando de manera individual, ¿sí? Yo ahora que termine de calificar les quito ese 0 a estas personas y lo que hago es dejarlas sin grupo, es decir, están trabajando cada uno de manera individual. Pero los que tienen, por ejemplo, 1 es porque hay un grupo y son 2 personas, el grupo 2 son 3 y estoy tomando esta información de acuerdo a lo que ustedes enviaron y registraron en la portada. Ese número se los doy yo para agruparlos. Porque si tuviese la lista de Juliet, me hubiera enloquecido porque ninguno corresponde o la mayoría no corresponde. Entonces yo lo que hago es revisar, así como le mostré al compañero Edwin, la portada. En la portada estoy trabajando Pedro y Juan. Entonces a Pedro y Juan yo le asigno un número. Es eso. Entonces me falta Listo, profe. todavía cuadrar unos datos. Por eso no me ha quedado fácil, o no me ha rendido más bien la calificación, porque estoy apenas como asociando los grupos para mi control. Listo, profe. Sí, porque vimos que una integrante de nuestro grupo pues ya tiene la nota y pues los otros no. Entonces, pues era más para saber pues el orden en el que estabas Debe manejando. ser que yo hasta ahora voy revisando, tomé justo a esa primera integrante, en la portada decían los nombres de los otros compañeros, entonces ya les asocié el número, pero no he terminado. Hoy
reviso esta primera entrega bien al detalle, con eso mañana ya la analizamos a ver qué pudo haber ocurrido. Listo, profe, gracias. Bueno, pues nada, les deseo un feliz día. Por favor, síganse cuidando muchísimo. Está alarmante el tema del contagio. Entonces, por favor, mantengan los mayores cuidados y prevención. Y Les recuerden que hoy deseo empieza un el toque de feliz día. queda. Señor, Y recuerden que esta noche empieza el toque de queda. esta noche empieza toque de queda, sí, a partir de las 8. Por favor, cuídense mucho. Les deseo que tengan un feliz día. Y en un ratico les subo el video y la programación para mañana. Un Listo, abrazo profe, muchas gracias. y Lo cuídense mismo mucho. para ti, Buen profe. día. Felicidades, buen día. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Dios la bendiga y feliz día para Amén, todos. igualmente. Gracias, profe. Feliz día para todos. Feliz día. Feliz día.